Aquí en particular, pues vamos a concentrarnos en el módulo de producción y de programación de personal, de acuerdo con, o con base mejor a sus necesidades o a los intereses iniciales. Pero como les digo, aquí les voy a mostrar un poco los módulos que tenemos disponibles. O sea, hay módulos de manejo de bodega de insumos del canal o de la productora, equipo. Está el módulo de nómina y recursos humanos, está el módulo de presupuesto, está el módulo de costos, el de producción que vamos a ver, el de recepción de documentos, hay una bodega técnica. Y pues obviamente el alcance el que tiene más cubrimiento es el que integra todos estos procesos con la contabilidad. Obviamente no todas las empresas están dispuestas como a lanzarse, digamos, a todo el paquete inicialmente, pero pues el módulo contempla incluso aspectos de vinculación directa con la contabilidad, que pues para efectos ya de un sistema integral pues cubriría perfectamente todas las necesidades de la empresa. Entonces, como les digo, vamos a entrar aquí al módulo de producción. La producción o el módulo de producción que se diseñó está basado como en tres líneas fundamentales. Una, obviamente, que es la gente, el personal, el equipo de técnicos que están distribuidos o que vamos a verlos acá. Ellos tienen, digamos, como diferentes profesiones, entonces, por consiguiente, hay una serie de cargos que son básicamente los que supongo yo que a efectos de los canales que ustedes manejan, pues hay asistentes de audio, asistentes de cámara, camarógrafos, control de calidad, coordinador de recursos, director de programa, director de cámaras, editor, bueno, en fin, así están catalogados y categorizados el 100% del equipo técnico sobre el cual vamos a trabajar. Esa es la primera línea, donde cada trabajador tiene una ficha donde fundamentalmente se ingresan los elementos de identificación, el salario, el tipo de contrato, su afiliación a la EPS, todo lo que tiene que ver, digamos, con la parte estrictamente administrativa o que tiene que ver con la relación laboral y contractual de la persona con el personal. Y por último tiene como elementos de categorización por un mismo trabajador puede tener varios cargos dentro del canal, entonces hay la posibilidad de seleccionar más de un cargo en el trabajador y cosas, detalles ya estrictamente de la naturaleza propia en este momento de lo que les estamos mostrando, de la naturaleza propia de Teleantioquia, pero pues suponíamos que no debe variar fundamentalmente en aspectos muy gruesos del resto de canales regionales, si pudiéramos llamarlo así. Entonces, como les digo, esta es la primera línea fundamental. La segunda línea fundamental, pues son realmente o en propiedad los programas. Hay un listado de programas que ellos emiten, que también tienen unas categorías, tienen unos tipos de emisión, tienen una serie de variables y de campos que se analizan permanentemente al momento de la, de la planificación de labores para los trabajadores. Entonces, un programa pues tiene una serie de características como si es grado en estudio, en qué estudio, entonces aparece la lista de los estudios disponibles. Si es un flujo de trabajo, ellos llaman flujo de trabajo como al tipo de tarea que ya tienen parametrizada en cuanto a funciones, en cuanto a personal a cargo, etcétera. Entonces ellos catalogan o tienen una categoría que se llama flujo de trabajo. Hay un sistema de transmisión que puede ser dependiendo del equipo que se utilice, si es streaming, si es un vivo, si es un pregrabado, si es un directo. Y a continuación vienen, digamos, estos son elementos, no sé si ustedes los manejan igualmente, pero estos, lo que se llaman turnos, corresponden a las jornadas de trabajo que son generalmente realizadas por equipos. Entonces hay un turno, por ejemplo, en este que estamos viendo, este ejemplo, habla de un sábado canal, pero hay tantos turnos como actividades ellos desarrollan. Entonces hay turno de closed caption, hay turno de noticiero, hay un turno de AM y PM, ¿sí? Hay un turno que es la emisión que se emite, la emisión que se realiza durante la mañana y que no son sino pregrabados. Bueno, en fin, hay toda una serie de turnos, de tipo de jornadas de trabajo que dependiendo del turno, pues va una persona a cargo o están programas relacionados con ese turno. Ya les mostraré después para qué son fundamentales los turnos. Después se sigue con la información esto ya es pura información de identificación del canal, perdón, del programa.
Entonces, en este caso se habla que es una clasificación entre familiar, infantil, adolescentes o pauta comercial. Hay un género, hay un tipo de contenido, si es institucional o es informativo, educativo, recreativo. Son variables de caracterización, como les digo, de los programas que después digamos, después de un periodo de ejecución de un semestre, un año, no sé, eso ya depende un poco de la administración, se pueden extraer información importante o estadística por tipo de programa o por tipo de emisión, qué cantidad de programas se emitido, qué tantas horas, digamos, cuál es el uso más alto que tenemos en los estudios con respecto al tipo de programa, cosas de esas que pues al final son útiles para la toma de decisiones pensando en presupuestos posteriores o años posteriores. Y por último viene una capsilla, vamos a buscar uno que tenga información, que corresponde básicamente a los días en que se emite ese programa y las horas en que se emite. Porque cuando vayamos a ver la agenda de trabajo de los trabajadores, estas horas están directamente relacionadas con ese cronograma que se lanza pues, al momento de que se necesite crear para el día posterior o la semana posterior o el mes posterior la programación previa de personal hacia cada una de las tareas o turnos y hacia cada uno de los programas que se tienen que ejecutar ahí. Entonces, vamos ya que tenemos el personal, tenemos los programas y por último tenemos los turnos. Entonces, esos turnos básicamente son todos los ejercicios que les decía ahora que están predeterminados y básicamente, por ejemplo, el turno AM tiene el requerimiento de todo este personal, en este caso un coordinador de piso, un ingeniero, un director de cama, un sonidista, un asistente, que con base en el listado de trabajadores que vimos anteriormente, nosotros seleccionamos la persona o el cargo primero. Entonces uno dice, bueno, yo quiero un coordinador de piso, entonces yo selecciono aquí el campo coordinador de piso y una vez selecciono el campo coordinador de piso, el programa me trae de esa lista que vimos inicialmente todos los nombres de personas que son coordinadores de piso. Entonces de esta forma yo armo el turno para que eso se comporte ya como el equipo, ¿de acuerdo? Que se va a manejar con este turno. Entonces, este turno, simplemente ya basado en los programas, yo ya entraré a definir, ahorita vamos a entrar en lo que se llama la agenda propiamente dicha, donde a partir de la información que tenemos de los turnos y a partir de la información que se tiene de los programas, podemos crear ya la agenda diaria y saber qué personas posteriormente tenemos que llamar para que asistan a esos turnos correspondientes. Entonces, aquí estamos ya tenemos el listado de programas, tenemos el listado de turnos y tenemos el listado de personal. Digamos que ahí como que tenemos las tres bases fundamentales del ejercicio de programación de trabajo a la gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de este menú que se llama programación personal. Entonces, yo puedo pedir aquí hay 4 áreas distintas que cada área tiene su propio equipo y sus propias programaciones. Por ahora vamos a ver sobre el del equipo técnico. Entonces, el equipo técnico, ¿qué nos trae esta funcionalidad? Nos trae primero que todo una agenda del año. Nosotros podemos navegar a través de los meses si quisiéramos saber historia, qué sé yo. Entonces, uno puede entrar a cualquier día del mes o de la semana, de lo que uno quiera programar. Y cuando yo pido un nuevo turno, todos los turnos todos los programas que vimos allá, que tienen asignado unos días, si miramos y entro a cualquiera de estos turnos, yo entro al turno AM, me aparecen todos los programas que tienen turno en la mañana, pero que además están programados para el día miércoles. ¿Se acuerdan que vimos en el programa que tenía lunes, martes, miércoles, más las horas de emisión? Entonces, esa característica del programa me permite que cuando yo ingrese acá, voy a entrar a AM que tiene más programas, cuando yo ingrese a cualquiera de estos turnos, él me va a traer la lista de programas, ¿de acuerdo? Que ya están ahí metidos. Yo voy a programar el día miércoles 1 de septiembre.
Estos turnos, hay dos formas de generarlos, normalmente como la parrilla, no sé ustedes cómo la denominen, sí, el listado de programas diarios que se emiten son relativamente comunes. Se hace una plantilla básica que repite todos los turnos para cada día, ¿no? Pero igual yo puedo añadir o eliminar cualquiera de los turnos que se requiera dependiendo del proceso. Entonces, por ejemplo, yo voy a añadir un turno. Entonces, vamos a añadir el turno, qué sé yo, pongámosle el turno prueba, pero va a ser un turno CAF para el primero, yo después lo borro. Después de que lo genero, él me va a traer todo lo que sea CAF al otro lado en los programas, ¿sí? A qué turno está asignado ese programa y me trae el programa en este caso, que es el de Centro de Acondicionamiento Físico. Ese es un programa que tiene un turno asignado CAF y que tiene un solo camarógrafo que se llama Marina Hernán. Con esto yo ya tengo la información para decirle, ok, vamos a procesar esta información, que significa que vamos a llamar a la ficha del trabajador Marín Hernán, le vamos a decir que va a haber una novedad de trabajo para esa persona el día, en este caso estamos hablando del día 29 el 1 de septiembre, ¿sí? Le vamos a traer esa novedad y le estamos diciendo que le mandamos también un correo de programación para que él quede advertido de que el día 1 de septiembre va a estar asignado a este programa que se llama Centro de Acondicionamiento Físico. Hasta ahí lo único que se ha hecho es básicamente generar la novedad de trabajo de esa persona. Esta es la forma con la cual yo a diario programo la gente, pero más que programar la gente, tengo la relación de quiénes participan en el turno y qué programas son los que están asignados. Entonces yo creo tantos turnos en el día como sean necesarios y en cada momento yo hago la invitación al trabajador, que es una invitación que se hace el día previo a su trabajo, para que, o máximo 2 días previos al trabajo, para que la persona asista al día siguiente a las horas y al momento en que se requiera. El correo les envía el nombre del programa, les envía la fecha, el horario, el turno, toda la información correspondiente a la labor que tiene que desarrollar para que no tenga ningún tipo de omisión o que no tenga ningún tipo de confusión con respecto a qué es lo que tiene que hacer. Una vez eso se genera, entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos una lista de personas que tienen unos turnos, unas fechas y unas horas asignadas. Entonces, ahí ya comenzamos nosotros a mirar, por ejemplo, qué novedades. Voy a hacer un ejemplo que realmente no es una liquidación, pero vamos a mirar el día 1 de septiembre del 21. Voy a pedir, ¿qué pasó? Voy a pedir el listado de la gente que está programada ese día y voy a ver qué horas o en qué horarios están las personas comprometidas. Aquí ya comenzamos a mirar el tema de extras. Entonces, en realidad, aquí me aparece una lista que dice, mire, horario de inicio del periodo, 1 de septiembre del 21, hora final del periodo, 1 de septiembre del 21, horas hábiles habilitadas 8. Este programa tiene, digamos, como la posibilidad de calcular ya cuando se hace una liquidación quincenal o mensual, interviene los feriados, los dominicales y calcula exactamente cuáles son las horas hábiles que debería trabajar una persona en una quincena para que de esa forma se pueda corroborar que la persona sí cumplió o no cumplió con el horario, etcétera, etcétera, que es básicamente la información que consolidamos acá. Entonces, en este listado aparecen todas las personas que trabajaron el 1 de septiembre del 2021, todas las horas que le programamos a la persona, todas las horas que realmente laboraron. ¿Cómo se logra ese realmente elaborado? Vamos a entrar a una ficha cualquiera. Vamos a entrar a Jaime Acosta. Como este es un solo día, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la información, la cédula, el nombre de la persona, el tipo de novedad, que en este caso son horas laboradas, el turno al cual se le asignó y la fecha en que se le asignó, y las horas que se le programaron. Estas horas, actividades programadas, es lo que acabamos de producir de la ficha que acabamos de salir de ahí, ¿sí? Donde está el turno, donde está el programa, y ahí cuando se envía el correo y cuando hace todo ese proceso, se generan estas novedades que corresponden a las horas programadas de la persona. Posteriormente, la persona en el canal registra la entrada y salida a las horas laborales a través de un sistema biométrico. Eso se hace con un lector de huella digital que lee la entrada y lee la salida de la persona. Y esa información que produce el sistema biométrico se carga aquí donde dice horas realizadas conciliación. Entonces, este 7 AM que estamos viendo acá,
y este 12 AM, y este 13 de entrada en la hora PM, y este 16 de salida en la hora PM, es una carga que se hace a través de una interfaz que se hace con el sistema biométrico y carga por cédula y por fecha estos valores. El sistema ya tiene programados estas horas, ¿sí? Aquí dijo de 7 a 12 y 30, aquí de 13 y 30 y 16. Esta persona ha trabajado de 7 a 12 y de 13 a 16. En total, la persona trabajó la misma cantidad programada, o sea, las 8 horas que se hayan programado, simplemente que las trabajó en horas distintas, entonces esto no generó ningún tipo de información distinta a las extras. Entonces voy a buscar una liquidación de más de un día. Te voy a pedir del 1 al 5 de septiembre a ver qué nos trae. Entonces aquí voy a pedir 5 días, ahí ya deberíamos tener extras. Entonces, todo el proceso de cargue de información ahorita les muestro el menú que se hace a través de simplemente un botón, un menú que tiene una funcionalidad y se selecciona el archivo de donde se van a cargar los datos. Entonces, el cargue de datos de la gente que viene o de la información, perdón, que viene de la gente que se registra en el biométrico, se hace a través de una interfaz que se hace con eso. Entonces, busquemos a ver cómo pudiéramos encontrar extras por acá. Por ejemplo, esta persona ya el sistema me está diciendo, mire, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 5 de septiembre, esta persona debió haber trabajado 32 horas, hay 36 horas 50 y hay unas extras cargadas automáticamente. Esas extras vienen, como les digo, desde el biométrico. No solamente calcula las extras, sino que también calcula los recargos correspondientes en caso de que sea un día festivo. Este rojo, por ejemplo, significa que esto es un domingo. El verde significa que cuando veamos un verde es un día festivo. Y está diciéndome que el domingo, por ejemplo, esta persona trabajó media hora extra, pero de las cuales también hubo unos recargos por trabajo dominical y trabajo dominical nocturno. Si te das cuenta, este conciliado, este botón que está aquí conciliado, se digita voluntariamente. Esto queda solamente habilitado para la persona encargada de hacer esta conciliación o esta autorización, que es una persona del área de producción, pero que tiene facultades relacionadas con recursos humanos. O sea, él valida esto. De todos modos, recursos humanos, como esta información se migra hacia el aplicativo de nómina que está en este momento funcionando en Teleantioquia, en el aplicativo de nómina también se hace otra auditoría, por decirlo así, de la información. Pero en este caso, de aquí no sale nada si el responsable no ha seleccionado el campo de conciliado. Una vez ese campo queda señalado como conciliado, ya puedo repetir N millones de veces el proceso, pero la información de cada día, de cada novedad, no va a ser cambiada. Solamente me cambia en el evento de la conciliación. Entonces aquí me está diciendo que sí, que efectivamente hay una cantidad de horas trabajadas y hay unas extras causadas en ese periodo y por consiguiente también unos recargos. ¿Qué pasa después de eso? Simplemente voy a cancelar acá. Entonces, una vez la persona encargada de hacer el proceso hace un clic aquí donde dice aprobar horas quincena, que básicamente ya bloquea estas fechas y las pone disponibles para que exportemos el archivo plano de nómina. Y ya una vez validado esto, que es como el cierre de la quincena antes de exportar, ya se exportan los dos tipos. De hecho, me faltó mencionar en el tipo de trabajadores, que hay trabajadores que trabajan en misión o por contratistas y hay personal de planta. Entonces, para cada uno de esos dos tipos de trabajadores se exporta un archivo, perdón, que va directamente al software de nómina con una estructura pues que el software de nómina requiere. Aquí llegan los archivos, entonces este es el formato que lee el software de nómina y así lo importa el software de nómina. En las fichas, aquí hay dos valores importantes que tienen en cuenta, y es que como son trabajos, esta es una parte laboral que yo no conocía, pero como son desempeños laborales por turnos, la legislación dice pues que si yo no cumplo con las horas completas de mínimas laborales, o sea, en este caso, por ejemplo, si yo no cumplo mínimo con las 32, pues no tengo derecho a extras. Entonces, en ese caso,
hay este botón, esto lo hace la persona que concilia, existe este botón que dice borrar extras por horas no laboradas. Quiere decir, de todos modos, él me está mostrando una alerta, que es esta alerta de azul que ven acá, ¿sí? La alerta de azul que dice horas no programadas, quiere decir que es más alto el periodo de días hábiles que las horas trabajadas realmente. Entonces, si llegan a haber extras aquí en este periodo, yo inmediatamente le digo, bórreme estas extras porque de acuerdo con esa norma nosotros no tenemos derecho a pagarle a usted estas 2 horas extras, y entonces lo que hace aquí con este botón es borrarle y ponerle en ceros estas extras que se supone que cargó. El recargo sí se paga. El recargo no se toca porque si él trabajó un domingo, pues hay que pagarle el dominical, o si trabajó en horario nocturno, hay que pagarle el horario nocturno, más no se pagan las extras, ¿de acuerdo? Y por último, este distribuir extras, bueno, aquí en 5 ya no lo vamos a ver, pero si por ejemplo la persona, el límite que está establecido es que máximo 30 horas extras mensuales debería ser, esos son pues, hay unos criterios que varían dependiendo del número de horas trabajadas del trabajador y si es en misión o en planta. Entonces ese número se fija, y si el número de horas extras se excede a ese valor, aquí se hace un distribuir, este botón distribuir extra lo que hace es que busca ese tope, el caso específico de cada trabajador, y mira, si este trabajador es de planta, entonces necesita máximo 30 horas extras. Si él trabajó 42, hace un barrido desde la primera hasta que cumpla las 30, y de ahí para adelante las elimina porque ya no puede pasarse de ese valor. Entonces, si ves este botón que se llama acá liquida triple, resulta que es cuando una persona trabajó el domingo, pero el siguiente domingo no pudo, o la siguiente semana no pudo descansar, entonces toca que la persona encargada de este proceso verifica que efectivamente él trabajó el 5 de septiembre, pero que no tuvo ningún descanso la siguiente semana. Entonces ahí ya por ley yo tengo la obligación de marcarle acá que él me liquide triple. Como esto va para nómina, para el software de nómina, la novedad va marcada con este criterio de págueme triple este día, porque no hubo descansos acá. De todos modos, ellos también tienen un listado de la gente que ha trabajado dominicales y festivos, para que si yo voy a hacer la programación el lunes, yo tenga, y por ejemplo hubo un festivo la semana pasada, yo sepa quiénes habría que poner a descansar, y es un listado que se emite, ¿no? De toda la gente que se va a programar para esta semana. Entonces te trae los 10 o los 20 técnicos que trabajaron ese festivo, que trabajaron ese dominical, para que si yo tengo que programar esta semana, yo tenga ya como esa referencia previa de que estas personas hay que tenerlas en cuenta, o bien para hacerle la liquidación del triple día, o en su defecto, pues para darles un descanso correspondiente. A partir de las advertencias, ya es una manipulación bastante personalizada, digámoslo así, de la persona encargada que hace esa tarea. De todos modos, como esto va hacia nómina, pues nómina también le hace al final, antes de la liquidación, supongo yo, definitiva del volante de nómina, pues una supervisión previa. Pero en teoría, este ejercicio va muy de la mano de las dos áreas. Entonces, la persona encargada conoce perfectamente los dos aplicativos, y entonces tiene clarísimo qué debe y qué no debe hacerse en cada uno de estos. Entonces ya con eso cerrado, pues se exporta la información, y ya sí cada aplicativo de nómina se encarga de procesar la liquidación quincenal o lo que tenga que liquidar correspondiente al periodo que está manejando. Entonces, este es, digamos, a grosso modo, digamos, el proceso. Hay pues toda una serie de elementos complementarios de información, como son por ejemplo todos lo que son paramétricas, digamos los listados que veíamos ahora de tipo de producción, tipo de emisión, etcétera, equipos, todo eso viene aquí de estos listados. Entonces no simplemente genera un listado, en este caso es el listado de contenidos, recreativo, educativo, etcétera. Uno también tiene listados de, bueno, como les digo, de todo, listado de festivos, por ejemplo, aquí están todos los días que por ley en Colombia son festivos. Entonces esto es importante mantenerlo actualizado, dado que pues cada año cambian estas fechas. Hasta ahí varía el tema de personal.